Buenos días, Flor. Buenos días, DJ. Alex, buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan por Telemetro Radio, FM 104.1, y a los que nos ven en streaming en telemetroradio.com y Metcon Go. Hoy es viernes 13 de noviembre del año 2020, año de inicio de la pandemia, año en que Estados Unidos sigue sometido a un estrés innecesario por cuenta de su actual presidente. Y hoy quiero muy especialmente felicitar a los buenos, valientes y honestos periodistas que trabajan día a día en Panamá, brindándonos información, descubriendo irregularidades, cumpliendo con el rol fiscalizador de escrutinio público a que están llamados esos periodistas en su profesión. Así que, Flor, felicidades en este día tan especial. Tú que eres una de esas periodistas que cumplen ese rol con valentía, con sacrificio, incomprendido en muchas ocasiones por aquellos que quieren que las cosas no se conozcan. Así es, gracias. Y sigue el fiesto, pues. No, es que fíjate que ayer hablábamos de que los 2 meses de receso de la Asamblea suelen ser meses de desestrés, pero resulta ser que parece ser que esta Asamblea es dispuesta a generarnos cada día más estrés y más malas noticias. Increíble. Ayer hubo 2 gastos que conocimos, o sea, porque aquí el escándalo es diario, ¿no? Primero, el municipio de Capira, que está licitando mejoras al Palacio Municipal de Capira, que parece una casita, ¿ok? Por $600,000. Eso nuevo no vale $600,000. Pero es que Flor, y eso, y le sumamos la remodelación de la oficina del presidente de la Comisión del Presupuesto, a pesar de que la Asamblea en un comunicado lo negó. Ahí están los documentos. Ahí están los documentos de Panamá Compras, lo dice claramente. Está la resolución de la Asamblea, está el documento de Panamá Compras, está el documento de la empresa contratada, que es para la remodelación de la oficina del presidente de la Comisión de Presupuesto. $50,000 casi, 49,000 y pico. Estratégicamente no llega a los $50,000. Sí. Y en estos momentos de pandemia, de crisis fiscal, de todas las estrecheces, teniendo que hacer ahora frente a la tragedia causada por el mal tiempo en Chiriquí y Bocas, que eso es un lío. Hoy está el presidente por allá y los deslaves se llevaron todos los sistemas de riego de esa área productora del país, y ahora que viene el verano, esos sistemas de riego son el corazón de esa área productora. Entonces ahí el gobierno va a tener que invertir no solo en la infraestructura de carreteras, desagües, etcétera, sino también en apoyar a la reconstrucción de los sistemas de riego de esa área, porque si no, entonces vamos a tener un problema grave de desabastecimiento para el próximo año. Por supuesto. Entonces, ahí es donde entran las prioridades. Entre tanto, Capira $600,000, la Asamblea $50,000 más. Pero porque, es que, a ver, porque si es la fiesta del derroche. Plata, exacto. Si ya se van a gastar la plata, si digamos que se está acabando el año y necesitan gastar la plata, pobrecitos, que eso es algo que no he entendido jamás. Yo tampoco. Jamás he entendido por qué. Si no te Gástate gastaste la plata. todo, busca ver en qué te gastas la plata. Porque es que hay la mala costumbre, pero es que esa es una mala costumbre para tiempos, yo diría, de normales. O si se quiere, de bonanza, de que si las entidades tratan de ejecutar el 100% de su presupuesto, que nunca se cumple, porque de lo contrario, el año siguiente el MEF viene con la tijera, diciendo, como el año pasado no ejecutaste el 100%, entonces te vengo con la tijera. Esa es una malísima práctica, así es. Porque los resultados se tienen que medir, la ejecución del presupuesto se tiene que medir con base en los resultados, en las soluciones que ofrece la ejecución del presupuesto. Y por supuesto que las soluciones no pueden ser en funcionamiento, tienen que ser sobre todo en inversiones. Entonces, para mí, esto que se está dando en la Asamblea de trasladar $22 millones de la partida de inversiones para la partida de funcionamiento para pagar planillas de la clientela política de los diputados, porque hay que decir las cosas por su nombre, del botellerío que hay ahí, es en estos momentos, reitero, una cuestión absolutamente irregular. Yo creo que hasta riñe con las disposiciones legales, pero además es antipatriótico. Entonces, yo no creo que ellos conocen el significado de la palabra patria, pero además... No, lo que sí conocen el significado de la palabra patria son los de Contraloría. Ah, sí, mira, tuviste el festín. Claro, pero, o sea, a mí
Oye, Pollera, O sea, no mire, es de que llegaron el jueves y que vamos a hacer una cuando- fiestecita ya que estamos todos aquí. No. No. Empollérense que hay rumbo. Cuando yo veo eso, a mí sea. me da dolor con el ciudadano, más en este momento donde la mayoría de la gente se le está pidiendo que no organice fiestas. Y tranquilamente, pues una institución pública cuyo jefe máximo está enfermo de COVID organiza una fiesta. Pero más allá de eso, es esta entidad la que tendría que poner orden en torno a lo que está pasando en la Asamblea. Es esta entidad la que tiene que estar poniendo orden en lo que está pasando en los ministerios. Esta es la entidad que tiene que poner orden en una cantidad de cosas, y lo que pasa y lo que hace es que se ponen en fiesta. Pues ellos demuestran la forma de hacer patria, porque aquí todos los valores los tenemos invertidos. Aquí la forma de hacer patria es ponerte la pollera y el sombrero a la pedrada. Eso no necesariamente es hacer patria, eso es vestirte de patria. Hacer patria es hacer su trabajo si eres funcionario y poner orden donde hay que poner orden. Entonces, lamentablemente, tenemos aquí todos los días las mismas quejas, las mismas denuncias, pero cuando volteamos a ver, nos da espanto. Nos da espanto porque no hay nadie que haga algo por esto. Y mientras las autoridades del Ministerio de Salud todos los días nos recuerdan que hay que mantener la distancia social, el distanciamiento físico, las medidas de bioseguridad, quienes están llamados a dar el ejemplo como a notas atenógenes, lo que hacen es un jolgorio. Entiendo que los que se les instó oficialmente fue a celebrar desayunos típicos con todas las medidas de bioseguridad, y eso terminó en un jolgorio, en un tamborito, en una cuestión o fiesta parecida a las de carnavales. Pero alguien dio permiso, alguien dio permiso, porque yo no creo que los funcionarios al final hayan decidido tomar esta decisión sin que su jefe les haya dado el permiso. O sea, ellos no son absolutos, y menos en una entidad como la Contraloría. Estoy seguro que fueron del jefe. Dale, no hay ningún problema. Por supuesto que y el arriba del jefe también, dale, no hay ningún problema. Ya ahí está la consecuencia. Por supuesto que alguien tuvo que haber dado el permiso. Claro. Eso no hay duda. O sea, y termina siendo como una especie de burla. No, y lo peor es que Es una burla. vamos a investigar qué es lo que vas a investigar. No investigan, sí. No, primero, qué es lo que vas a investigar si el video No, ¿ya para qué? es ¿Ya lo pa' más qué? elocuente que pueden encontrar. ¿Ya ¿Qué pa' van qué? a investigar? Además, los resultados de las investigaciones de la Contraloría lo conocemos. Si no pueden investigar lo de la Asamblea, van a poder investigar Atenógenes, lo que pasa dentro de la entidad. el video que circuló en redes, pero entiendo que hay otros de otras áreas. Hay más. El video que circuló en redes fue de Penonomé, de la regional de Penonomé. Casualmente, en donde se han dado casos. Está en amarillo ese distrito. Así es. El mismo Ministerio de Salud lo dijo. Está en amarillo. Señores, utilicen el sentido común. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, El menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos, Ah, pero, o sea, estamos en pandemia. Tienen que dar el ejemplo. Ustedes son servidores públicos. Ustedes son los que no han dejado de cobrar un solo día, mientras el resto de la ciudadanía está afectada en sus ingresos. Por lo menos den el buen ejemplo. El buen ejemplo. Pero ¿qué El esperamos buen ejemplo nosotros? permea lento, pero permea. Pero el mal ejemplo permea rapidísimo. Es como un deslave. Entonces, ¿qué esperamos nosotros si ese buen ejemplo hace falta? Si estamos viendo entonces que los jefes se van a reuniones en los restaurantes y el Ministerio de Salud está diciendo que los restaurantes no deben estar abiertos, y los restaurantes al final terminan, supuestamente siendo investigados, y al final nadie sabe el resultado de la investigación. O sea, ese buen ejemplo es el que hace falta. Es que simplemente aquí los que tienen los que nos dicen qué hacer son los que no lo hacen. Y realmente la gente está agotada. Hagan lo que digo, no lo que yo hago, por yo favor. veo esa fiesta en Contraloría y a mí me van a amenazar con guardarme. Por favor. Por favor. Por favor. Igual. El tema es... Aquí nos están poniendo a ver que hay mucha gente que no tiene trabajo. Que ellos, o sea, la misma cifra del Ministerio de Trabajo, las cifras oficiales, indican que son 38% de los contratos reactivados. Ok, si de repente hay un par de empresarios que no están reportándolo, pongámonos que un 40%, 45% para ser quizás más extensas en la cifra, pues. No hemos llegado siquiera a la mitad de contratos reactivados. Hay mucha gente que no tiene nada, que tiene cero ingreso, y está viendo pasar estos millones, 100 millones para acá, 20 millones para acá, 30 millones para acá, 50 millones para acá. O sea, ¿y a mí qué me toca? Dice la gente. Yo no estoy recibiendo nada. Además Cero. Hemos normalizado hablar de millones como si fueran dimes. Cuara, pues. No, son millones. Son millones de dólares. O sea, aquí el otro día escuché un funcionario. No, pero es que nada más eran 2 millones. 1 millón de aquí. Perdóname, 1 millón es $1 millón en Panamá, en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Cuánto demora uno en hacer $1 millón si es que lo logra hacer en la vida? O sea, al final... Pero ¿sabes qué? Ellos llegan hasta donde nosotros lo permitimos.
Sí, eso es así. siempre va a ser así. Eso es así. Y si no, veamos el ejemplo de Por Perú. eso no están tomando en cuenta Veamos el eso. ejemplo de Perú. Yo le pido a los diputados y diputadas que se miren en ese espejo y cuando entonces la gente se moleste, salga a rodear la asamblea, haga protestas no pacíficas como las que se han hecho hasta ahora, porque gracias a Dios tenemos una población que todavía conserva la paciencia, pero se le está colmando día a día con Ahora, estas acciones. Pero imagínense, o sea, lo que está pasando en Perú de verdad que es digno de análisis, porque ya van, creo que seis presidentes, me parece. 6 presidentes, 6 años. Han tenido razón de un presidente por año. Primero con el caso de Brecht, después le cayó la pandemia. O sea, su misma constitución tiene estas válvulas de escape, pero han llegado a un punto en donde ya no hay gobernabilidad. Sí. Están cayendo en un estado fallido, porque tampoco puedes llegar al extremo en donde no tienes forma de poder sostener un gobierno y se hace cada vez más difícil. Producto de las propias circunstancias de los actores políticos. Y lo que reclama la gente en Perú, Atenógenes y Flor, Es muy similar a lo que reclaman aquí. es la ilegitimidad de quien tomó la medida. Van 3 No presidentes la medida en sí misma, no la medida en sí misma, porque no es una manifestación de apoyo al hoy expresidente Vizcarra. Es la ilegitimidad de quien tomó la medida, es decir, del Congreso peruano, que es considerado allá también una de las instituciones más corruptas del país. Por supuesto. Como en todas partes. O sea, ese es un problema. Aquí pretenden ahora con un contrato de imagen mejorar el asunto. No, pero contrato, por favor, eso es un problema global. Ese contrato tiene todas las luces de ser un pago de algún favor. Yo quiero cambiar de tema radicalmente a un tema que es bien grave y que no ha cobrado la importancia que tiene. El veto a la, El veto a la ley al de proyecto salud mental. de salud sí. mental. Oh, sí, mira, te Terrible. iba a comentar eso, que Ese debemos proyecto- profundizarlo. ¿ah? Terrible. Ese proyecto Sí. fue consensuado. Lo vio medio Panamá antes, me consta, doy fe de eso. Incluye las políticas públicas que no tiene la salud mental en Panamá hasta este momento. Y me ofende la razón del veto. ¿Y por El qué razón presidente- se dio el veto? Porque en el glosario que incluye la ley faltan términos. Eso no es un diccionario. Es un tecnicismo, pues. Eso no es un diccionario, eso es un glosario. Están las definiciones que desarrolla la ley. Si incluyera todos los términos de salud mental, aun cuando no los desarrolla la ley, sería un diccionario. Eso no es un diccionario. Si me pregunta Flor, la sensación que queda, y es lamentable, porque el presidente es el presidente de todos los panameños, no es el presidente Del PRD. de sus copartidarios, tiene toda la sensación que queda es de que como el proyecto fue iniciativa de un diputado independiente y no de un diputado PRD, entonces ya se buscó la quinta pata al gato ni siquiera para objetarlo parcialmente, porque si el argumento fuera ese, se puede objetar parcialmente diciendo devolvámoslo para que completen el glosario. El problema es que ni Pero- hacen ni dejan hacer. Guido. Entonces es lamentable, realmente proyecto- es lamentable y comprendo tu frustración, Flor, porque sabemos que tú has estado en esa brega durante años y en medio de la pandemia y de las afectaciones colectivas que deja la pandemia a la salud mental de la población panameña, era lo mínimo que se podía esperar, Mira, darle un impulso a ese proyecto Ahora, y sancionarlo no, para que se evidentemente, convirtiera en ley de la República. evidentemente, al vetarlo, esto tendría en todo caso que regresar a la Asamblea, pero no creo que va a ocurrir. Mira, no, se va a mandar, entiendo, cartas a todas las instituciones nuevamente a ver qué dicen, aunque ya todas O sea, fueron imagínate consensuadas. lo difícil que fue. En medio de todo esto, para que veas lo grave de esto, en medio de todo esto, han sacado al director de salud mental del MINSA. Ujú. En medio de todo esto. Y él estuvo al frente de esa ley también. Mira, aquí, para que entendamos la gravedad de esto, en Panamá hay un suicidio cada 3 días. Solamente hasta junio hubo 75. En este momento, cuando la pandemia está haciendo estragos en las emociones de las personas, ese veto es otra vez la demostración de lo desconectados con la realidad que está el presidente de la República. Es ofensivo el motivo del veto. Porque yo entiendo, dice, va en contra del Código Sanitario, lo puedo entender. Pero ni hacen ni dejan hacer. Eso no es posible, o sea, eso no es posible. Aquí hay un suicidio cada 3 días, aquí hay 6 intentos al menos al día. 6 intentos de suicidio al día. Pero demuestra también que la salud no es una prioridad.
y lo estamos viendo en el presupuesto, o sea, con data, con números, salud, educación no necesariamente siguen siendo prioridad, a pesar de que estamos en medio de una pandemia. Ciencia. Ciencia, ahora vamos a hablar de ciencia, tecnología, no es prioridad. Investigación y desarrollo en Panamá, que es clave para poder avanzar como país, no es prioridad en el presupuesto. El presupuesto está orientado ¿a dónde? A la planilla, al funcionamiento. Allá está. ¿Y tú sabes qué incluía esta ley? Para que entendamos la gravedad de lo que no tenemos. Tenía un Plan Nacional de Salud Mental, tenía salud mental para centros educativos, tenía presupuesto destinado ¿Qué a la callo salud tocaba? mental. Razón por la cual no se aprobó. Desarrollaba... Eso te porque yo me leí el veto ayer. algún callo tocó, no creo que sea por el simple hecho de que no lo aprobó el PRD. Debe ser algo más. No, hay un tema que ¿Cuál será? yo sí me atrevo a decir que es un tema de egos y de política. ¿Ah, sí? Yo sí me atrevo a decir eso. O sea, solamente por egos se rechaza una iniciativa que tomó tanto tiempo y en medio de circunstancias tan difíciles. una iniciativa, un proyecto bien hecho. Una tengo que decirlo. iniciativa que además desarrollaba, o sea, ponía el marco legal para el desarrollo de una política pública en materia de salud mental, que es lo que nos hace falta en casi todos los campos. En todo nos hace falta una política En casi pública. todos los campos nos hace falta política pública, el desarrollo de políticas públicas. Cada 5 años llega el maestrito con su librito bajo el brazo y entonces así nos vemos. Y imagínense ustedes una empresa donde cada 5 años cambian el gerente general. Y el gerente general, independientemente de los estatutos de la empresa y del mandato de los accionistas, hace lo que le da la gana. Es una empresa que está destinada al fracaso. Por Veámonos supuesto. en ese símil. Mira, la OMS declaró que la falta de salud mental equivale a la ausencia de salud en general. Y entonces vamos en contravía a lo que dice el mundo y lo que hace el mundo. O sea, esta ley era importantísima, establecía políticas públicas de salud mental que garantizaban el derecho a la salud mental de las personas, promoción, prevención, tratamiento, o sea, trato digno. Oye, cualquier persona que ha tenido en Panamá contacto, ni siquiera digo experiencia personal, con personas que han estado con enfermedades mentales, sabe el páramo que se pasa en este país para recibir atención, para ser tratado dignamente, para tener medicamentos, para que no se estigmatice. Oye, esta ley en verdad era buena. A mí me duele mucho que no se esté pensando por el bien del país. Y yo creo que sí, se ponen los intereses, y más como tú muy bien lo señalas, si se trata de un tema solamente de ego, todavía es peor, porque todavía sí hay intereses económicos, quizás se entendiera. Pero si es solamente un tema de ego lo que hay detrás del veto al proyecto de ley de salud mental, wow. O sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿En qué punto? O sea, ¿tienen que ser todos los proyectos de ley aprobados por la bancada del PRD únicamente? Entonces, si no, entonces no son válidos para el país. No sé, pues. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar de otra de los grandes huecos del presupuesto del próximo año. Investigación y desarrollo. Clave para el desarrollo de los países. Per se, hoy en día, ya de por sí venimos con ese arrastre. Somos el país que en la región centroamericana, invierte menos en investigación y desarrollo. Y no quiero hablar acerca del resto de América Latina y tampoco ver la perspectiva en función del mundo, pero vamos a hablar con investigadores que en medio de las circunstancias están haciendo su esfuerzo por tratar de sacar el país adelante. ¿Cómo se sienten con lo que ha ocurrido con el presupuesto para el próximo año? Después de la pausa, aquí en Cuarto Poder. Ya de vuelta. Continuamos aquí en Cuarto Poder y hablábamos antes de irnos a la pausa acerca de lo que invierte Panamá en investigación científica. 0.2% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, exactamente. Cuando la meta que establecía el plan estratégico de gobierno era llegar a 1% en este quinquenio, bueno, ya están muy lejos del 1%. No, pero o sea, por lo menos están... imagínate, si nada más llegan al punto 2. Senacid va a recibir 12 millones menos que este año. Va a tener 43 millones. Y Gorgas, 41 millones. ¿Qué dice? Y lo grave con Senacid, además, es que Senacid tenía un programa excelente, que era el programa de becas de excelencia, valga la redundancia, para financiar con recursos públicos, con nuestros impuestos, algo que sí merece financiación, que es que aquellos estudiantes de excelencia que tenían la inquietud de estudiar carreras que se necesitan
para poder desarrollarnos en materia científica de investigación, eran becados totalmente en las mejores universidades del mundo. Es correcto. Para desarrollar sus carreras. Ese programa se está afectando con ese recorte. ¿Qué dice la UNESCO con relación a la investigación y el desarrollo? Que es clave para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto lo dice la UNESCO a nivel mundial. Sea cual sea el nivel de ingresos de los países, la mayoría de los países están apostando actualmente por el fomento de la investigación y la innovación con miras a impulsar su crecimiento económico sostenible y propiciar el desarrollo. Esa es la clave, ese es el camino. Eso estaba en el plan de gobierno y en el primer año de proyección de presupuesto no se cumplió y en el segundo pues mucho menos. En el primero dijeron que era porque venía del pasado y en el segundo no sé si es por la pandemia, pero hoy más que nunca vemos la necesidad y la importancia de pensar en investigación y desarrollo, en nuestros científicos, en nuestros investigadores. Y vamos a conversar con la doctora Ivonne Torres y el doctor Rolando Gittens, quienes son investigadores y que ante esa realidad me imagino cómo se sienten. Gracias por acompañarnos esa mañana aquí en Cuarto Poder. Y cuéntenos, porque realmente parece que la investigación y desarrollo como tal en Panamá sigue estando relegada por encima, inclusive, o por debajo de la planilla, por debajo de otro tipo de importancia que pueden existir en el presupuesto. La política primero, la investigación y desarrollo después. ¿Qué piensan? Buenos días, gracias por acompañarnos, doctores, gracias por estar con nosotros, ambos investigadores. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, empezando, realmente para nosotros es bastante problemático porque no es una cuestión de este momento, sino es algo sistémico en donde los estados, puntualmente en nuestro país, invierten muy poco en ciencia, investigación y desarrollo. Y no es en los momentos hasta de crisis cuando se dan cuenta de las necesidades que hay de invertir en más investigación, invertir en desarrollo, pero de recursos locales, porque siempre se está tratando de invertir en consultores externos y demás, cuando nosotros tenemos una masa crítica que se ha ido preparando, principalmente gracias a la creación de Senacit en el 97 y por más de 20 años con programas, como ya comentaban ustedes, de becas de excelencia para doctorados, maestrías y posgrados, además de ciertas licenciaturas que en nuestro país no hay. Y eso ha traído un crecimiento en lo que es la producción científica. Pero esa producción científica no solamente que se quede en los laboratorios, sino que sea aplicada a través de evidencia científica, políticas públicas para mejorar la vida de los conciudadanos y sobre todo en estos momentos, que ha permitido que Panamá de alguna manera u otra haya tenido una respuesta cercana y temprana a lo que ha surgido con la epidemia o con la crisis global de salud, de generar recurso humano y de generar respuesta local lo más rápido posible. Pero sin recursos, sin inversión, muchos estamos trabajando con la uña o con nuestros propios monumentos para contribuir a sacar adelante proyectos de investigación que son sumamente importantes y que la población tiene que conocer. Así es, ¿no, Rolando? No, totalmente. Yo creo que agregando a lo que dice la doctora Ivonne, queda claro que la mayoría de las personas que han estado involucradas en la respuesta país contra el COVID y contra lo que viene más adelante, que realmente esta no es la primera ni la última crisis con la que nos vamos a enfrentar, estamos viendo lo que está ocurriendo en las tierras altas del país y pues todo esto requiere el apoyo de la ciencia para salvar vidas, pero también para reactivar la economía del país. La mayoría de los científicos que han estado involucrados de alguna u otra manera han estado relacionados a la Senacit, ya sea a través de que han recibido becas para formarse con programas que ofrece la Senacit, pero con un punto que quizás la mayoría de la gente no conoce y es que recibir fondos para poder hacer esa investigación. Hoy en día Senacit es la única institución que ofrece fondos a nivel público para poder hacer investigación y es la principal fuente. O sea, el 95% de los proyectos de investigación que se realizan en el país reciben fondos de la Senacit. Entonces es un contrasentido. Sí, solo para agregar, sí. Comentábamos que esto era algo sistémico, o sea, lo estamos viendo ahora en el momento de crisis, pero hace ya varios años, de hecho, surgió el movimiento Ciencia en Panamá justo luchando por un mejor presupuesto, de que no bajara y que llegáramos poco a poco, no de golpe y porrazo al 1%, pero sí incrementando poco a poco
la respuesta en el presupuesto en porcentaje, como ya se mencionó, estamos por debajo del 0,20%. Y así que surgió esto, somos una gran cantidad de científicos englobados en un movimiento que es como una organización cívica. Pero es llamar la atención de los gobernantes que esto no es un proyecto de gobierno, sino es un proyecto de país y de Estado. Así es. Además, doctores, es un contrasentido, iba a decir yo, que en este tipo de desarrollo científico, en donde sí se ven los resultados, como bien han anotado ustedes, gracias a lo poco que se ha hecho, es que la respuesta a la pandemia en Panamá fue más efectiva que en muchos otros países, ¿verdad? Sí. A pesar de lo autocrítico que queramos ser, eso es una realidad. La letalidad en Panamá es menor que en el promedio mundial. Son cifras frías, pero ahí están. Entonces, en eso que sí se ven resultados, ¿verdad? Que sí se ven resultados tangibles, se es mezquino con el presupuesto. Mientras que en el derroche de planilla y de politiquería, que no revierte en nada, en ningún beneficio, al contrario, que mina cada vez más la confianza en las instituciones democráticas de los ciudadanos y que además, como dijo el doctor Sánchez Cárdenas, para citar a un científico, lo que hace es alimentar a un poco de parásitos que viven de la política, de la politiquería, en desmedro de las necesidades que sí se requieren en otros campos que han demostrado resultados tangibles, como es el campo de la ciencia. Así es. Bueno, básicamente nosotros realmente tenemos la suerte de que ese pool de científicos que se formaron son los que estamos en este momento brindando la respuesta y la diferencia de nuestro país, con todas las críticas, porque siempre somos muy severos con criticar lo nacional. Pero si observamos países que no han tomado, a pesar de sus recursos, las medidas de contención, las de mitigación, en donde su población en general, la población en general usa máscaras de protección, estamos luchando por más docencia en cuanto a mantener el distanciamiento, de evitar los grandes aglomerados y todo esto en cuanto a salud, pero en cuanto a otras cosas, como bien comentaba Rolando, lo que está sucediendo en Chiriquí y en Bocas del Toro no es algo que los científicos no hayan dicho desde antes. Hay informes de hace muchos años y obviamente esto es consecuencia de todo la deforestación, de la falta de planeamiento y de no invertir en instituciones que se dedican a este tipo de mediciones o a este tipo de estudios, porque realmente hay gente en Panamá que lo hace y no es escuchada. Sí, ahora, yo quisiera agregar también que desde mi perspectiva, yo creo que en general de la comunidad científica se entiende que la situación que estamos pasando es una situación única. Nadie había planeado para una pandemia global. Y yo creo que también hay que resaltar lo esperanzados que estábamos desde el punto de vista del discurso del presidente Laurentino Cortizo de aumentar el presupuesto invertido en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo al 1%, todo el trabajo que se venía haciendo desde la CENACIT para convocar a todos los sectores del país, sector industrial, el sector agro, el sector, o sea, realmente para trabajar el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, que al final fue lo que terminó poniéndose en el Plan Estratégico de Gobierno. Se hizo un gran trabajo de convocar a todas las partes interesadas y de también trabajar en crear lo que se está llamando el Gabinete de Ciencia, que es una mesa donde se pueden sentar todos estos actores a hablar de estos temas. Y yo creo que quedó sumamente bien plasmada la importancia de invertir en estos distintos proyectos, en estas distintas iniciativas de ciencia y tecnología. Eso hay que reconocerlo. Y yo creo que ahí, esa es la parte que queremos resaltar con la preocupación que tenemos de que entendemos que estamos en una situación difícil, pero lo que hubiéramos esperado es que se tratara de proteger el presupuesto de una institución como CENACIT, si no aumentarle el presupuesto, por lo menos dejarle el mismo presupuesto que el del 2020, pero sí, no reducirlo. Eso es lo que estoy viendo. Y es más, viendo los números, hay que reconocer algo, y esto pasó en el gobierno anterior, o sea, del 2016 al 2019 hubo un incremento constante en el presupuesto de CENACIT, por ejemplo, por llamar específicamente a una entidad por su nombre y que tiene que ver con investigación y desarrollo en el país. Sin embargo, a partir de 2019 comenzó la caída y este año están recibiendo menos plata que el año pasado, independientemente de la pandemia. Hoy más que nunca se necesita investigación
y desarrollo en este país. A mí me preocupa que ni en pandemia entendemos la necesidad Exacto. de instituciones científicas fortalecidas, ni siquiera en pandemia. Entonces eso me desesperanza. Bueno, no es que no entendamos. Hay quienes no entienden y desafortunadamente... Bueno, los que tienen que tomar las decisiones no lo entienden. Los que toman las decisiones no lo entienden. Al final nosotros podemos entenderlo, pero nosotros no somos los que le vamos a dar la plata. Lo que más me irrita es que se llenan la boca hablando de los objetivos del desarrollo sostenible y se les olvida que para poder alcanzarlos, la misma UNESCO ha dicho que se necesita investigación como clave para conseguirlos, doctores. Claro, porque no va a ser por arte de magia. Investigación y educación. Aquí realmente todo va en detrimento, la educación en detrimento, la inversión en investigación en detrimento, y obviamente eso impacta en la población. Y una población educada tiene una mejor perspectiva para entender lo que hace un Estado. Y el detalle aquí, como menciona Flor o como mencionan ustedes muchas veces, es, sí, estamos en una situación de pandemia, debemos tener cierta austeridad, pero ¿la austeridad para quiénes? La austeridad para los científicos, que siempre lo hemos tenido, porque a nosotros todos los proyectos de investigación tenemos que presentar factura por factura, centavo a centavo, para nosotros entregar los informes de avance de cada proyecto. Y lo que nosotros no utilicemos hay que devolverlo al cheque al Tesoro Nacional. Es decir, y las becas de excelencia que hemos sido nosotros favorecidos se vuelven préstamos si nosotros no volvemos al país. Es decir, que tenemos que regresarlo en el caso de que nos quedemos, porque así se da la fuga de cerebro, señores. Se ha preparado muchísimos doctores y magíster en otros países que por su capacidad de recurso humano muchas veces los retienen instituciones importantes o instituciones de desarrollo e investigación, y esas instituciones pagan esa beca completa al Estado porque se quedan con ese recurso humano que salió de este país. Es que el ciclo... Entonces, el ciclo de la construcción del ecosistema de ciencia, el impacto que hace la ciencia en cada país, es completo. Desde que sale el recurso humano, cuando retorna, cómo se inserta en las instituciones de ciencia del país y cómo reciben esas instituciones de ciencia del país. Porque nuestro recurso y nuestra infraestructura en Panamá no está consona con el recurso humano que está recibiendo, y por eso SENACI también tiene estos programas de inversión en infraestructura y equipamiento. Equipamiento que para Panamá sale muy costoso porque no hay necesariamente distribuidores de esos productos o de esos insumos que son especializados, que en otras partes del mundo, Europa, el norte de América, tienen mucho más fácil. Un producto a nosotros nos puede tomar 45 o 90 días en ponerlo en Panamá, cuando en Europa o en Estados Unidos uno hace la llamada del albarán y al día siguiente está el producto en tu laboratorio. Entonces todas estas cosas hacen que nuestra ciencia no vaya a la velocidad que va en otros países, pero es contundente y es local. Entonces ese timing que no tenemos nosotros aquí, lo tenemos que tropicalizar por nuestras propias, por las propias escollos que hay alrededor de nosotros para desarrollar ciencia, y aún así lo estamos haciendo y estamos impactando. Aquí lo que me llama la atención, o que quizás puede ser la causa de la falta de atención a la inversión en investigación y desarrollo, es que los políticos no se meten, porque es que hay que usar la cabeza en muchos de estos casos. Y les pregunto a ustedes dos como investigadores, o sea, la política trata de entrar en estas entidades, porque cada vez que hay una beca vemos que hay o puede haber intereses políticos, pero de seguro a lo mejor no pueden entrar porque no califican, hay muchos filtros y es verdad. O sea, nos reímos, pero es cierto, ese es parte del tema aquí. Entonces quizás no entienden lo suficiente la necesidad de tener esto activo, de meter más dinero, porque no es algo que ellos quizás pueden materializar a corto plazo, es un tema a largo plazo. ¿Qué tanta influencia política hay en entidades de investigación? ¿Saben ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Será esa la razón por la cual no le dan más dinero a la investigación y desarrollo en Panamá? O sea, al final es un tema de que no le importan o que no lo entienden. Mira, yo creo que ese es un excelente punto que están haciendo, y yo creo que ahí aplican varias cosas, ¿no? Conecta con lo que estaba diciendo Ivonne, de que para la comunidad científica es sumamente importante tener este nivel de transparencia y de rendición de cuentas, porque entendemos que al final los fondos que estamos utilizando son fondos públicos, se necesita garantizar que se usen de la mejor manera y que haya la confianza de la opinión pública en la actividad científica que se está haciendo en el país, porque no es barata, o sea, tiene un costo bastante elevado.
Así que, pero esa transparencia va más allá de la rendición de cuentas después de que uno termina un proyecto. Va desde el principio, como estás diciendo ahora, de que es súper importante garantizar que los mecanismos para adquirir estos fondos, de adquirir estas becas, sea por mérito, sea verdaderamente por mérito, se le esté dando a las mejores mentes del país. Y por eso es que se tienen programas desde la CENACYT para incentivar a chicas y chicos desde las escuelas a que se vayan introduciendo y se vayan interesando por estos temas científicos, porque la realidad es que pronto nos vamos a dar cuenta, o sea, ahora mismo tenemos tan pocos recursos que es una de estas cuestiones donde yo lo llamo canibalismo científico, ¿no? O sea, hay tan pocos fondos que para los pocos que somos en el campo científico ahora mismo, pues casi que ni alcanza. Pero el siguiente problema y el problema más serio que tenemos y que nos vamos a dar cuenta muy pronto es que no hay suficiente gente involucrada en el tema, en el campo científico. No tenemos esa cadena de producción de la futura generación de investigadores verdaderamente establecida. Y yo creo que ahí es donde esta tendencia, o sea, no es solo el tema de que se está invirtiendo poco en ciencia y tecnología, pero si tú ves la tendencia a nivel porcentual del PIB, el porcentaje de inversión en I+D está bajando, porque la economía de Panamá está creciendo. Exacto. Y seguimos invirtiendo igual o menos. Entonces, eso es lo preocupante, porque ni siquiera en una época de bonanza, en una época de fortaleza económica, realmente pensamos hacia adelante y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a invertir en el campo científico ahora que podemos. Entonces, claro, en una situación de crisis se pone más complicada la cosa. Pero yo te digo algo, a mí me queda claro que todavía no solo los gobernantes, pero a nivel del país, hay mucho desconocimiento de lo que realmente se hace en la comunidad científica panameña. Y eso es un mea culpa para nosotros, que en muchos casos nos quedamos metidos en el laboratorio. Yo ahora mismo estoy aquí en el Hospital Veterinario de la Universidad de Panamá, haciendo pruebas con los distintos equipos de ingenieros de la Universidad Tecnológica, de la Universidad Latina, de la Universidad UDELAS, que estamos trabajando en desarrollar prototipos de ventiladores mecánicos. Justamente uno de los equipos que termina habiendo escasez cuando se están dando estos picos de casos alrededor del mundo. Y esas son capacidades locales que se están poniendo a trabajar aquí para generar estos productos. Y ahora mismo lo estamos haciendo por tener algo listo en caso de emergencia, pero si tuviéramos esa visión de que estas son los emprendimientos y las oportunidades para invertir y crear nuevas empresas, nuevos empleos que generen impuestos para el país, esa es la manera de reactivar la economía y que yo creo que el gobierno y las autoridades se podrían apoyar en la comunidad científica para poder lograrlo. En ese contexto, y contestando lo que comentaban, si la gente o los políticos saben o no saben, hay una cosa clara, y es que hay que abrir un puente de comunicación, porque como hablamos los científicos, no necesariamente son los intereses y como la perspectiva de los políticos o de los tomadores de decisiones. Y eso es lo que nosotros llamamos diplomacia científica o asesoramiento científico. También esta capacidad de este recurso humano se sienta, por ejemplo, en mesas de otros países, la Comunidad Económica Europea, en el norte de América, en Asia, hay allá estos dispositivos de asesoramiento científico en el Parlamento, asesoramiento científico en las diferentes embajadas, asesoramiento científico en los diferentes ministerios o a nivel ya más alto, de alto nivel con los presidentes o con los gobernantes. Y es abrir ese puente de comunicación, porque una cosa es clara, una cosa es lo que nosotros hacemos como científicos y el método científico como lo manejamos y la transparencia en el manejo de los fondos que recibimos. Y otra cosa es cómo se maneja el Estado, cómo se maneja el gobierno y cómo se manejan los hacedores de políticas. Y una cuestión muy importante, Flor mencionó el caso de la ley de salud mental, en donde hubo mucha gente que lo vio, hubo asesoramiento científico de gente del campo de la salud, que es ciencia, todo estaba alineado, y eso es lo que se conoce de liderazgo en ciencia con las 4A en inglés, pero que tiene que ver con anticipación, articulación, adaptación, y la A de accountability, que significa responsabilidad, de ver más allá. La toma de decisiones no es cortoplacista, es a largo plazo, porque Panamá no es solamente de hoy a 5 años. Estamos aquí hasta quién sabe cuándo. Hasta que caiga el meteorito. Sí, como país no vamos a terminar en 5 años. Es decir, que tenemos que ver a largo plazo, no solamente esta generación, sino las que vengan. Y nos estamos cargando las generaciones futuras. Esa es la tragedia principal, doctora, sin duda, que no hay visión ni de mediano, ni mucho menos de largo plazo. Todo es cortoplacista.
Y la política pública en materia de desarrollo científico tiene que ser necesariamente con visión larga, con visión de largo plazo. Porque esa frase que usted ha dicho es la que a mí me tiene muy preocupado, no solamente en materia científica, sino en otros campos. Nos estamos cargando a las futuras generaciones. Y lo hacemos conscientemente, que es lo más grave. Así es lo triste en educación. Hablamos tanto de valores cívicos, de educación sexual que no tenemos y que tenemos. Yo soy profesora en la Facultad de Medicina y mis estudiantes ya egresadas que están en internado me comentan de las niñas que paren, hasta 6 niños ya llevan a los menos de 20 años. O sea, todas estas cosas son consecuencia sistémica de la falta de inversión en educación, de la falta de inversión en ciencia. Una población mejor educada también tiene menos corrupción. Y así lo demuestra lo que nosotros vemos en los países nórdicos. A la gente no le importa pagar un 40% de impuestos a sus gobiernos porque sabe que está bien invertido. La gente tiene confianza y pueden usar medicamentos genéricos o biosimilares porque confían en que las decisiones tomadas desde su gobierno están bien. Pero aquí todos nosotros lo criticamos porque no confiamos en nuestros gobernantes. Entonces aquí vemos toda la ignición de aquí. El trigger de aquí es la falta de inversión en educación, en ciencia y en otras cosas como el deporte y la cultura, que van todo ligado. No, y a ese punto que menciona Ivonne, yo creo que también queda claro, sobre todo en los países más desarrollados, pero ya aquí en Panamá tenemos buenos ejemplos de cómo con la evidencia generada localmente, con ese conocimiento generado localmente, ese es el mejor mecanismo para buscar soluciones objetivas a estos problemas que son complejos. O sea, nadie está diciendo que las autoridades no quieren resolver los problemas y que son fáciles. Son problemas complejos, pero apoyándose en la comunidad científica, en la generación de evidencia local, es el mejor mecanismo que tenemos para acercarnos a tratar de resolverlos. Y ahí es donde yo pienso que esta visión a largo plazo tiene que contemplar incluir a los científicos y o apoyarse en las asociaciones y en las instituciones científicas para la toma de decisiones. O sea, es decir, los científicos no vamos a estar solamente en los institutos de investigación y en los laboratorios, sino que vamos a tener suficiente cantidad de investigadores por millón de habitantes para que hayan personas con formación científica en los distintos ministerios y por personas con formación científica en la Asamblea Nacional generando estos policy briefs y estos informes técnicos que las autoridades les facilite el trabajo y que ya tengan esa evidencia local e internacional generada para poder tomar la decisión y no ponernos a correr a apagar un fuego cuando surge algo. No, y eso es lo que hace falta en el sistema. Asesores con formación científica para ayudar a pensar a los políticos, a los diputados necesitan muchos de estos asesores, el presidente necesita muchos de estos asesores. Asesores científicos. La Corte también necesita asesores, o sea, los 3 órganos del Estado necesitan gente que pueda ayudarlos a pensar fuera de cada una de sus áreas. Y eso es lo que quizás acá en nuestro país no se entiende, no se termina de comprender. Asesores competentes e idóneos. No. Porque asesores sobran. El problema es que son incompetentes y no idóneos. Exacto, no. Y más allá de un simple asesor, porque aquí se habla mucho de la figura del asesor, pero el doctor Rolando Gittens ha dado en el clavo. El mundo entero, los países industrializados, trabajan en función de esos equipos, con este tipo de asesor científico para que los ayude a pensar fuera de la caja. Es una manera, es una forma de pensar muy distinta a la del político tradicional. Claro, hay que ser y hay que tener la capacidad para poder tomar esa decisión. Yo pensé inclusive que en este gobierno se iban a dar este tipo de asesorías. Cuando vi que había mucha técnica para escoger a los funcionarios, yo dije, wow, estamos dando un salto. Pero ahora cuando veo la realidad, me estrello con la realidad de lo que dice la data dura, es que se le está dando menos presupuesto al final del día. Oiga, doctores, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Por sus puntos de vista y por también la valentía de plantearlos en una sociedad que necesita más investigación y desarrollo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. Gracias. Saludos en el día del periodista. Gracias, saludos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Queremos saludar a Evelyn Mayorga, quien ha sido radio escucha de nuestro programa Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Realmente hacemos el programa para ustedes. Nuestro objetivo principal es
hacer un programa con contenido, contenido de actualidad. Sabemos que quizás no le damos tanta relevancia a las llamadas telefónicas, ese es un tema que también me han contado, pero realmente el formato del programa es ese, o sea, tratar de poner en contexto la realidad política y noticiosa del país, y creo que hasta ahora así lo hemos hecho. Así que, Evelyn, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Saludos a Evelyn Mayorga. Hay un tema que no hemos hablado. Que los taxistas ganaron. Se salieron con la suya. 2 días de paralizar el país, Sí. y el ATT Ahora, le dice, ok, listo, se mantiene el no impar. ¿Eso qué revela? Presiones. La improvisación en tomar las decisiones. Por supuesto, Exacto. Porque, como dijimos, los taxistas tenían su punto. Claro. A Exacto. ninguna empresa tú la puedes obligar a que ahora con el 100% de los trabajadores, el 100% a los taxistas lo estaban obligando. Tomaron esa medida Exacto. sin Pero consultarla y les tocó así echar es. para atrás. Pero a mí me resulta curioso porque ayer el director del tránsito llegó a la protesta, no logró bajarle los humos y los ánimos a los taxistas y dice, yo no trabajo bajo presión. 3 doritos después, ¿qué pasó? Pares y Sí, nones. señores, tienen toda la razón. Hasta luego. Pare y ¿Quién nones. dijo Y esa miedo? presión para el director de tránsito aseguro que fue política, porque para nadie es un secreto que la mayoría de los cupos de taxis Son de políticos. Así que llegaron los políticos y me oye, sí, ¿qué pasó con los me pares está- y me está nones? odiando al otro, páralo, Pero si no hay gente en la calle, si no hay gente, ¿cómo quieren ustedes meter esa cantidad de taxis en la calle? Y no es que estamos justificando las acciones de los taxistas que A eso arrancaron el iba. país, no. Pero sí hay un fondo. La realidad económica está golpeando a muchos panameños. Esta mañana pusimos una encuesta de Ipsos. Miren, la gente ni siquiera está pensando en que viene Navidad. La gente está pensando primero en su salud. Las compras navideñas han pasado a un segundo plano. Ay, yo no sé, pero si el reino de la Rocha Sí. todavía no está afuera es porque todavía no hay espíritu navideño. Claro. No. Es que es un espíritu navideño distinto. Totalmente. definitivamente. No el espíritu consumista. Mira, Yo creo que de las pocas Ipsos cosas... preguntó cuál era el mejor regalo. Salud este año. Sí, de las Imagínate. pocas ¿Cuándo se cosas... piensa en eso? Finalmente, pero finalmente llegamos a lo que teníamos Todo que el mundo llegar. habla de Así salud y es. prosperidad. Sí, pero ¿quién piensa en salud? Finalmente De puso las- las prioridades Sí, en orden. De las hombre. pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia es precisamente reenfocarnos en lo que es realmente necesario e indispensable. Algunos. Y dejar de lado el consumismo ese superficial que sí, que ayuda a la economía y todo, pero que no necesariamente es sostenible. Entonces, yo creo que eso es buenísimo, que la gente esté pensando en una Navidad diferente. Sí, me encanta y ojalá se mantenga. El problema es que siempre reaccionamos a lo que tenemos en el momento. Entonces, pasan unos días y ya lo olvidamos, sobre todo los Bueno, panameños que hay tenemos que- como amnesia colectiva. Hay que aprender a pensar fuera de la caja, como dijo Atenone. Y yo digo y los políticos fuera de la caja registradora. Registradora, totalmente. es. Oiga, el asunto en Perú se está complicando. Allá el Observatorio de Derechos Humanos, Human Rights Watch, está pidiendo a la Organización de Estados Americanos convocar a una sesión de su Consejo Permanente para vigilar la situación del Perú por la vacancia de Martín Vizcarra y la juramentación de Manuel Merino Qué locura ese como país. presidente de la República. Llevan tres presidentes en 4 años. 3 presidentes en Pedro 4 Pablo años. Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora Merino. Se está complicando el asunto y debemos comenzar todos los países del hemisferio a vernos en el espejo de Perú. Por un lado, vernos en el espejo de Costa Rica por otro lado. O sea, son decisiones políticas las que están movilizando a la gente. Por eso insisto, no podemos seguir hablando de millones y millones y millones todos los días en la televisión si hay un montón de gente que en este momento no tiene ni el dólar para el día. Sí, no puede ser. Demasiado. No puede ser. Mira, estaba justamente leyendo ahorita la noticia de la prensa de... ¿De qué era, oye? Se me olvidó. Ah, ya me acordé. De la deuda. Que el sector público no financiero registró un déficit de 4.214 millones entre enero y septiembre. Y eso es 58% más que en el mismo periodo del 2019. El tema es para qué nos estamos endeudando. 4.214 millones es un montón de plata. 58% Por favor. más que en el mismo periodo del 2019. A mí me preocupa porque si lo estuviéramos viendo traducido en bonos decentes, somos el bono más bajo de la región, pero hay para remodelar la oficina de Benicio Robinson. Exacto. Y Esas son las el Palacio prioridades. Municipal de Capira. Exactamente, esas son las prioridades. O sea, y esas son las prioridades que la gente le está señalando a los políticos en este momento. Pero O sea, no sé cómo... Es como si... ¿Me das un bono de qué? ¿De $80 o de 100? Yo creo que ya lo subieron a 100. No sé si es Pero de cuando 100 lo 80. reciben, porque Pero de cuando lo 80 o 100 reciben. es muy poca plata. Sí, Esa es la sí, verdad. Sí, Es sin el duda. bono- es el bono más bajo de la región. ¿Sí?
No hay plata, pero sí, pero ves 20 millones por aquí, ves 100 millones por acá, ves 4.000 millones en el otro lado. Diario, además. O sea, no funciona así, hay un problema. El tema se basa en la falta de confianza en las instituciones. Entonces, ¿por qué la gente en Panamá, y hay quienes se quejan de que es que todo lo criticamos? Es que criticamos con razón muchas Pero espérate, veces. tú dices que todo viene de ahí. ¿Eso es la causa o la consecuencia? No, esa es la consecuencia de las acciones de. De acuerdo. Las consecuencias de las acciones de años, porque esto no es de este gobierno solamente, ha sido minar la confianza en las instituciones, es decir, generar desconfianza, generar desconfianza en la clase política, generar desconfianza en los partidos políticos, es decir, las bases, los pilares de un sistema democrático están minadas por las mismas acciones de esos protagonistas políticos. Y crea desconfianza en la ciudadanía, porque mucha gente piensa ya, al haber todos los días un escándalo distinto de un órgano del Estado que se están pasando la pelota, nada más para que, o sea, espérate, ahora mismo el foco está puesto en los 100 millones de ayuda, espérate, déjame prender la asamblea. Ahora el foco va a estar en la asamblea, espérate, déjame prender al ejecutivo. No, espérate, déjame prender la corte. Ya hasta parece una estrategia de estar pasándose la pelota. Y además desde despilfarro, cuando la gente entonces entiende que hay algo como lo de la Contraloría, no le prestan atención. Vamos a investigar. Y entonces, como ya después nos desvían la atención a otro lado, entonces la investigación no queda en nada, como toda. Una pregunta, ¿en qué han quedado todos los casos abiertos en la pandemia en la Procuraduría? Nada. Absolutamente nada. En nada, y es real, en nada han quedado todos esos casos. Creo que están jugando un juego muy peligroso. Creo que el panameño es muy noble, o para ser más realista, es muy cómodo, y no sé cuál será el límite de esto, pero creo que están jugando un juego muy peligroso. Y ojo, no estoy hablando de teoría de la conspiración. Debido a lo que está ocurriendo, parece que de esa forma lo hacen. Parece una estrategia, no sé si es una estrategia de comunicación, no sé si qué será, pero no es correcto dadas las condiciones actuales del país. Hay mucha sensibilidad. Hasta dónde van a estirar la paciencia ciudadana. Realmente no lo sé. Entonces, no es el momento para hacerlo, si alguien está pensando en hacerlo. No es un escándalo, porque aquí vivimos un tiempo de la teoría del caos, ustedes recuerdan, ¿no? En la época del señor Martinelli. No, espérate. Y así te lo decían con este cinismo. No, espérate. Un escándalo ahora. Yo te tengo uno mejor el lunes. Y así fue creciendo el asunto. Mira, de que un escándalo atrapaba otro escándalo y otro escándalo atrapaba otro escándalo, porque esa era la estrategia. Que al final ellos mismos no pudieron administrar los escándalos y el responsable de los escándalos terminó saliendo del gobierno. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba Martinelli y yo estaba de editora política de La Prensa, y yo nada más pensaba, oye, no hay domingo libre. No hay domingo libre de escándalos en este país, hasta los domingos. Luego dije, se acabó esto, viene Varela, va a ser lento y va a ser aburrido, perfecto. Vamos a poder por lo menos descansar un día a la semana de los escándalos. Dale, los escándalos del domingo también. Porque resultó que la teoría del escándalo funcionó. Entonces, por eso yo quiero ahora llamar la atención de que no vaya a ser que estemos entrando nuevamente en la espiral de la teoría de los escándalos. Un escándalo tapa otro escándalo y así el escándalo mayor va tapando el escándalo pequeño. ¿Y qué resulta? Que los escándalos pequeños es donde están los temas importantes y que estamos pasando por alto, porque los mismos periodistas no nos damos abasto ante la cantidad de escándalos que hay. Exactamente. Hombre, hay que estar con el ojo abierto, vigilante y siempre denunciando las irregularidades, por más que nos traten de jugar la pacheca con esas estrategias que son sacadas de un manual de política desfasado también. En estos tiempos de redes sociales, de ciudadano informador y ciudadano informado, esas estrategias de distracción poco funcionan y está visto. Pero no creas, porque ahora utilizan casualmente las redes sociales como parte de su estrategia. Es la estrategia global. Porque en las redes sociales no se piensa, esa es la verdad, señores. En las redes sociales no hay alguien que esté... ¿Por qué? Porque es el ciudadano común que obviamente no maneja muchos temas, no maneja el contexto que en todo caso te lo da el periodista. Entonces, utilizando este concepto de las redes sociales, que muchas veces simple y sencillamente se siguen como borregos, temas que según ellos tienen una gran cantidad de views o de réplicas, al final terminan enrareciendo ese día informativo y complicando la realidad más allá de lo que está complicada este país. Así terminamos, hombre. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. 2 meses ya cumplimos, ¿ah? Hoy, Día del Periodista, por cierto. Hoy Día del Periodista. 2 meses de estar al aire en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Será hasta el lunes. Chao, hasta mañana.